Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto y hasta lo más incógnito. Y así mismo le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, por ese hermoso privilegio que Dios les da también de estar recibiendo esta hermosa enseñanza, esta hermosa palabra de Dios desde la comodidad de tu casa, de cualquier parte de tu casa, a cualquier hora del día, de cualquier parte del mundo que lo estén sintonizando. Le damos gracias a Dios y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para desglosar, para llevar las nuevas de salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y a donde nosotros no podemos llegar, Alma Visión llega. Donde nosotros no tenemos que tocar puertas, Alma Visión entra. Donde tal vez sea imposible para nosotros llegar, Alma Visión llega. Por ese motivo y razón le damos gracias a nuestro Dios. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios, no le cambien de canal para que juntos aprendamos sobre este hermoso tema. El tema que vamos a tocar ahora se titula No juzgues según la carne y las apariencias. No juzgues según la carne y las apariencias. Ese es el tema que vamos a tocar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que todo el mundo aprenda y vea y sepa también cómo debemos de conducirnos ante la presencia de Dios, y también guiados por el Espíritu Santo de Dios, y también a la manera de Dios y a lo establecido por Dios, haciendo la voluntad de Dios y sobre todo viviendo la vida paso a paso de acuerdo a todo mandamiento y estatuto de nuestro Dios. Cuando dice la palabra de Dios que no juzguemos según la carne, quiere decir que las apariencias te engañan. Y en primer lugar también nosotros no tenemos ninguna autoridad. Dios no nos autoriza para nada en su bendita palabra que seamos nosotros jueces de nadie para juzgarlos, para murmurarlos o para criticarlos. Lo que Dios nos enseña es que no le podemos quitar la paja del ojo a un hermano, o sea, el defecto que tiene, sino primeramente nos sacamos nosotros esa gran viga que tenemos en los ojos. Y otro punto bien importante es este: todas las personas fisgonas, las personas murmuradoras, criticonas, difamadoras, que se la pasan diario criticando, murmurando y apuntando con el dedo a las personas, son los que tienen mucho más defectos que virtudes, y tienen muchas más deficiencias que los que miras tú que están defectuosos. Y el otro punto importante es este: que si a nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, si a nosotros mucho nos molesta, nos incomoda o nos preocupa o nos roba la paz, ojalá que no te robe la paz, pero que si nos roba la paz la conducta de algún hermano en la iglesia o hermana en la congregación, lo que debes de hacer es doblar rodilla. Así puedes doblar rodilla y clamar al gran Rey por su salvación, por su restauración, rehabilitación, regeneración, incluso por su conversión. Y eso le va a ser muy grato a Dios. Le va a ser agradable como ofrenda mecida, como dice la palabra de Dios, y como olor fragante. Pero Dios no te va a agradecer para nada que apuntes con el dedo o te la pases murmurando o criticando a las personas, como mucha gente en las iglesias acostumbra a hacer. Porque el juez que está sobre toda la tierra y sobre toda la humanidad es Dios. Y Él es el que nos juzga, como vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestros actos, de acuerdo a nuestra manera de vivir, de acuerdo a la manera que obedezcamos la palabra de Dios o nos revistamos de ella o la vivamos, o de acuerdo a cómo hagamos la voluntad de Dios, o de acuerdo también a cómo buscamos a Dios o le servimos a Dios o vivimos para Dios,
o de acuerdo a como nosotros también obedecemos la palabra de Dios. De acuerdo a todo nuestro diario vivir, a nuestro diario caminar, a nuestro diario proceder, ustedes y yo, amados hermanos, amigos televidentes, y el mundo entero, toda la humanidad, vamos a ser juzgados. Pero nosotros no debemos de juzgar a alguien ni por la apariencia, ni por la carnalidad, o porque sea muy carnal, de ninguna forma. Porque nosotros no somos nadie en lo absoluto. Y Dios no nos ha establecido aquí en la tierra como jueces de nadie, o como criticones de nadie tampoco, o murmuradores o difamadores de nadie en lo absoluto. Y muy importante también es esto, que aprendamos que en la humanidad, y de acuerdo a todo lo establecido por Dios, de acuerdo a toda la palabra de Dios, todas las cosas son individuales. Todas las cosas de Dios son personales también. Entonces nosotros no tenemos que vivir preocupados por la conducta de alguien. Y vuelvo a repetir, si mucho te preocupa, ora, ayuna, pacta, prométele a Dios, dale a Dios, háblale a Dios y dile a Dios. Pero no abras la boca para murmurar, para criticar o para difamar a alguien. Porque todo tiempo el que defectos pone, defectos le sobran. Mucho, muy importantísimo. Y oigan esto, en primer lugar, la persona que se la pasa murmurando y criticando, número uno, lo digo ante la presencia de Dios con temor y temblor, no es salvo. No es salva. Porque los murmuradores, los criticones, los difamadores, los blasfemos no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar al reino de Dios. Entonces es bien importantísimo que corrijamos lo deficiente. Que en vez de andarle mirando los defectos a alguien, miremos los defectos y deficiencias nuestras. Porque cada quien es responsable de tus deficiencias, de tus fallas, de tus rebeliones, de tus desobediencias, de tus decadencias a la palabra de Dios. Entonces eso es bien importantísimo porque todos individualmente, yo no voy a darle cuentas a Dios ni de mis hermanos de carne y sangre, ni hermanas, ni tíos, ni primos, ni primas, de nadie. Yo voy a darle cuenta a Dios de mi vida, de mi forma de ser, de mi manera de vivir, de mi conducta. Aquí en la tierra le voy a dar cuentas a Dios. De lo que le voy a dar cuenta a Dios también como pastor es de cómo estoy enseñando al pueblo de Dios. Y por eso es también que yo me esmero y hago todo de acuerdo a la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Por lo mismo, porque de eso sí me va a pedir cuentas a Dios. Pero Dios no me va a pedir cuentas a mí de que si alguien no me obedeció o alguien se condenó, alguien se fue al infierno porque no me prestó atención, porque no creyó lo que le enseñé, porque no obedeció. Eso ya no me toca a mí. Eso le toca a Dios ya. Yo ya mi responsabilidad ante Dios y de las cuentas que le voy a dar a Dios de cómo enseño la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que se debe enseñar no adulterada y se debe enseñar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único genuino y verdadero, el cual gira siempre alrededor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se predica de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se predica del viejo pacto, del Viejo Testamento, del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Todo eso se predica y se enseña, porque tampoco podemos enseñar del Nuevo Testamento sin enseñar del Viejo Testamento. Entonces eso lo demanda Dios de mí como pastor y de los pastores, pero de allí en fuera no me va a pedir cuentas de la salvación del pueblo de Dios o de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, porque yo estoy enseñando de acuerdo a la palabra de Dios y depende de ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, si ustedes lo creen, si ustedes lo reciben, lo viven o lo ponen por obra. Y ya si ustedes no lo creen, no lo viven, no lo ponen por obra, de allí depende tu salvación, de allí depende tu juicio, de allí depende también tu bendición, tu protección, tu provisión. Porque también las bendiciones
las sanidades, las liberaciones, las restauraciones, regeneraciones y rehabilitaciones dependen también de cuánto obedezcas tú a la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, en personas que tienen que ser ya sea sanadas o rehabilitadas, restituidas, restauradas, cambiadas, transformadas, convertidas. Eso depende de tu obediencia a la palabra de Dios y de tu obediencia a lo que se te enseña. Porque la gente tiene la tendencia a que quieren ser sanados, quieren ser liberados, quieren ser restaurados, pero a la manera de ellos y no a la manera de Dios, y nunca va a suceder nada. Te la vas a pasar toda una vida esperando tu sanidad, tu rehabilitación, o que Dios te libere de tus vicios, de todo eso, y no va a suceder si tú no haces como Dios dice, como Dios habla. Entonces, eso es bien importante que la gente aprenda y entienda. Y también muy importante es esto, que la gente aprenda y entienda a tener un pastor, a tener una iglesia donde congregarte y no andar de brincolines, de grillos, de aquí para allá y de allá para acá, porque así nunca te vas a formar a la manera de Dios, porque Dios nos dice que hagamos así. Pero la gente lo quiere hacer a su manera, y cuando tú lo haces a tu manera, no va a suceder nada, y lo que vaya a suceder no va a ser nada bueno, porque cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no hay ningún provecho, no hay beneficios, no hay nada, porque todo lo que hagamos tiene que ser no como nosotros quiéramos, sino como Dios habla, como Dios dice. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, la vivimos, nos revestimos con ella y somos hacedores de la palabra de Dios, es cuando suceden los cambios, es cuando se miran las evidencias, es cuando se miran las conversiones, es cuando se mira lo muy sobrenatural en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces, eso es bien importante, que todo pueblo de Dios aprenda y entienda. Y muy importante es esto también, no debemos dejarle todo a Dios. A Dios le dejamos lo imposible, lo que está fuera de nuestro alcance, para lo que nosotros no tenemos sabiduría, no tenemos entendimiento, no tenemos inteligencia, no tenemos tal vez la fuerza o la fortaleza para hacer ciertas cosas. Entonces, como dice la palabra de Dios, nuestro Dios como poderoso gigante desciende a socorrernos, a ayudarnos, a hacer lo que está fuera de nuestro alcance. Pero la gente quiere ser sanado, quiere ser liberado, quiere ser restaurado, quiere ser rehabilitado a su manera. Y lo dicen, es que no puedo. No, tú nunca vas a poder, tú necesitas a Dios. Porque la misma palabra de Dios dice que todo lo podemos. Pero nunca dice sin Cristo. Dice todo lo podemos con Cristo o en Cristo que nos fortalece. Ajá. Entonces, no pretendas, ni creas, ni te hagas la ilusión de que te vas a sanar, de que te vas a liberar o te vas a rehabilitar a tu manera, porque no va a suceder. O que Dios te va a quitar también lo murmurón o lo criticón o lo difamador, como hay mucha gente. ¿Ah? O lo picacrestas. Cuando yo digo picacrestas, que se la pasan tirándole indirectas a la gente también, o para ofenderlos, para cucarlos o para hacerlos enojar. Ajá. Entonces, no así, para nada en absoluto. Porque todo es individual. Y también nos enseña la palabra de Dios que todo lo que no es de beneficio, lo que no nos beneficia, lo que no nos edifica, lo que no nos hace bien, lo que no nos es de bendición, dice que lo desechemos, que no lo recibamos para nada. Por eso el pueblo de Dios no se la pasa recibiendo todos malos comentarios que comentaron aquí, que dijeron acá, y oyendo las noticias. Tú mira las noticias de Dios, tú mira las nuevas de salvación. Las noticias te van a tribular, te van a congojar, te van a robar la paz, porque en las noticias no vas a oír nada de edificación, nada de bendición, nada de protección, nada de provisión, pero todo de destrucción. Eso sí vas a oír. Entonces, por eso el pueblo de Dios, tú te encierras en el mundo de Dios. Tú te encierras, te amarras y te atrapas
en la palabra de Dios. Tú te enfocas en las nuevas de salvación. Tú te enfocas en las nuevas de protección. Te enfocas en las nuevas de provisión. Te enfocas en las nuevas de rehabilitación, en las nuevas de provisión y en las nuevas de paz, de alegría y de gozo. Por eso es también que el pueblo de Dios, siendo pueblo de Dios, vive diario atribulado, diario vive acongojado. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, porque no viven su vida a la manera de Dios, sino que la viven a la manera de ellos mismos. Y no es así. Si yo viviera la vida a mi manera y no a la manera de Dios, sería un acongojado, un emplagado, sin paz, sin gozo, sin alegría, sin contentamiento, sin protección, sin provisión, sin nada en lo absoluto, a la intemperie. Porque todos, si queremos vivir bien, si queremos tener una vida grata, una vida plena, no va a suceder a la manera de nosotros, porque todas las cosas suceden para bien de nosotros y a favor de nosotros cuando lo hacemos de acuerdo a Dios, de acuerdo a su bendita palabra. Por eso es que venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia a calentar bancas. Venimos a la iglesia a reunirnos, a aprender de Dios, a recibir de Dios y aprender cómo depender de Dios, cómo vivir la vida a la manera de Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo servirle a Dios, cómo tener alegría, gozo y no tribulación, insomnio, que se acuestan dizque a dormir y se revolotean en la cama como churro, como lo revuelcan en el azúcar y no pueden dormir. Y en vez de mirar la palabra de Dios o leerla o orar, a ver cuál es tu problema, ¿por qué no duermes? Prende la televisión a mirar puro cochinero que no edifica. Pero vamos a la palabra de Dios, para que juntos aprendamos de lo que Dios habla, lo que Dios dice. Y para esto vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 10 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. Y dice el 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Oigan los murmuradores, los criticones. Y dice el 3, pues aunque ahondamos en la carne, no militamos según la carne. Y dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y dice el 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y dice el 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y dice el 9, para que no parezca como os quiero amedrentar por cartas. Y dice el 10,
Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Y dice el 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estamos ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Y dice el 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y dice el 13, pero nosotros nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y dice el 14, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y dice el 15, y ya vamos cerca de la conclusión, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y dice el 16, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar a la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y dice el 17, mas el que se gloría, gloriese en el Señor. Y dice el 18, con este concluimos, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz. Así, amados hermanos, amigos televidentes, por cuanto dice la palabra de Dios en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Por cuanto dice la palabra de Dios, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por cuanto dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Asimismo, si tú te has alejado de los caminos de Dios, reconcíliate con Dios. Y si nunca habías estado expuesto a la palabra de Dios, entrégale tu corazón a Dios y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa, bendito Rey, por cuanto dice tu bendita palabra, que la mano de Jehová no se ha cortado, tampoco tu oído para oír. Inclina tu oído, escucha mi clamor y escucha mi oración, y extiende tu mano poderosa sobre todos los murmuradores, los criticones, los blasfemos, los difamadores. Y así mismo, Padre bendito, quita todo estorbo, todo obstáculo, y así mismo, Padre bendito, ábreles el entendimiento y cámbiales el corazón de piedra por un corazón de carne. Transfórmalos y hazlos a tu imagen y semejanza, bendito Rey de la Gloria. Y así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre el mundo entero, sobre todo televidente que lo esté sintonizando. Abre las ventanas de los cielos sobre ellos, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto. Así mismo concediéndoles a todos y cada uno de ellos todos y cada uno de sus anhelos, deseos y peticiones de su corazón, y que todas sus necesidades sean suplidas, sean saciadas, y que tu presencia
tu bendición, protección y provisión los siga, los persiga y los alcance todos los días de su vida, y larga vida para todos y cada uno de ellos. Bendito Rey de la Gloria. Oíste que fue dicho: gloria a ti, Señor. Amado, y de la misma manera extiende tu mano poderosa sobre su esposa, sus hijos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu amado, cuídalo, guárdalo, protégelo, bendícelo, prospéralo, súplele, sáciale todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual, en lo financiero, físico, mental, emocional. Multiplícale al 100 por 1, al 1000 por 1, al millón, al billón, al trillón por 1, en sus bienes y finanzas y en todo lo que posee. Así mismo, Padre bendito, nunca habrá plagas, ni pestes, ni malestares, ni enfermedades en este tu Hijo. Y si alguna plaga, malestar o enfermedad viniese a su vida, por un camino viniese, mas por 7 caminos huirá de él. Y así mismo cúbrelo con tu manto, cúbrelo con tu preciosa sangre, y este tu Hijo permanecerá para siempre bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, todos los días de su vida, hasta que tú vengas. Y nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero, porque tu mano poderosa lo sostiene, porque tu Santo Espíritu lo alienta, porque todos los días de su vida tú lo llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque tú estás sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.